Buenas noches, estimada maestra. Queridos compañeros y compañeras, nosotros somos el grupo número 5, formado por Yonesis García, Leoanny Ramírez, Lucelis Monegro y yo, Evelyn Osuna. Nosotros nos toca hablar sobre el tema número 4, la etapa de transición en el siglo XVI. Los temas son desarrollo de las formas capitalistas en los Países Bajos, el mercantilismo y el surgimiento de las monarquías absolutas, el renacimiento en Italia y en otros países, las reformas religiosas y sus causas. Espero que les sea de mucho agrado y que puedan aprender un poco sobre el tema de la etapa de transición en el siglo XVI. Con esto le dejamos con mi compañera Yonesis, quien le estará tocando el punto número 1 sobre esta noche, estimada maestra. Queridos compañeros y compañeras, nosotros somos el grupo número 5, formado por Yonesis García, Leoanny Ramírez, Lucelis Monegro y yo, Evelyn Osuna. Nosotros nos toca hablar sobre el tema número 4, la etapa de transición en el siglo XVI. Los temas son desarrollo de las formas capitalistas en los Países Bajos, el mercantilismo y el surgimiento de las monarquías absolutas, el renacimiento en Italia y en otros países, las reformas religiosas y sus causas. Espero que les sea de mucho agrado y que puedan aprender un poco sobre el tema de la etapa de transición en el siglo XVI. Con esto le dejamos con mi compañera Yonesis, quien le estará tocando el punto número 1 sobre este tema. Mi nombre es Yonesis García de los Santos. La etapa de transición Europa en el siglo XVI. La etapa de transición no fue más que el modo de producción feudal al modo de producción capitalista, etapa que comprende desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Existen 3 fases históricas del capitalismo. La primera fase histórica es capitalismo comercial. Este inicia durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII, que dio inicio a las grandes navegaciones y expansiones marítimas europeas y su acumulación de riqueza que era generada a través de la venta de especies y de las ventas primas de las colonias francesas. La segunda fase, capitalismo industrial. Este inicia con la revolución industrial que generó una gran acumulación de riqueza que venían del comercio de productos industriales de las fábricas europeas. Las máquinas movidas a vapor dio una gran acumulación de riqueza. La tercera fase, capitalismo financiero, llamado también capitalismo monopolista, que inicia en el siglo XX y se termina en la Segunda Guerra Mundial. Y su consecuencia fue el brutal proceso de la centralización del capital. Desarrollo de las formas capitalistas en los Países Bajos. El análisis de la etapa de transición nos lleva a diversas causas que ayudaron el desarrollo de la forma capitalista en los Países Bajos. Se deben al movimiento religioso conocido como Reforma Protestante, que se inició en Alemania, gracias al reformador Martín Lutero, y que luego se difundía en casi toda Europa, resaltando los Países Bajos, que fueron los primeros en aceptar la reforma y declararse protestante. Ahora bien, a pesar de que la reforma fue de naturaleza religiosa, tuvo efecto de largo alcance en todos los campos de la vida humana, porque ayudó a la formación del mundo moderno, junto con otro movimiento como es el Renacimiento. Gracias a este hubo cambios estructurales. La gente se sentía libre de las ideas medievales y de la tiranía de la Iglesia Católica. Por lo tanto, pudieron ejercer diversas actividades económicas, como el préstamo de dinero, que fue criticado por el papado. Al nivelar el poder económico de la Iglesia Católica, la reforma allanó el movimiento para ayudar el desarrollo de la forma capitalista de los Países Bajos. Muy buenas noches, mi nombre es Leoanny Ramírez y le estaré hablando sobre el mercantilismo y las monarquías absolutas.
El mercantilismo surgió en el siglo XVI en Europa y sustituyó un sistema feudal imperante desde la Edad Media. Luego se extendió hacia un sistema comercial muy popular entre el siglo XVII y XVIII. Es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basado en la acumulación de los metales preciosos. Una de sus características es fuerte intervención del Estado para controlar el comercio y organizar las exportaciones y las importaciones de los metales preciosos. Concepto de balanza comercial. Busca un balance positivo, impulsando las exportaciones para enriquecerse a través del intercambio comercial. Otra característica es impuestos aduaneros sobre las exportaciones. Uno de sus representantes fue Thomas More, de origen inglés. Fue quien expuso la importancia de las exportaciones. Uno de sus aportes fue la balanza comercial y el comercio exterior. Otro representante fue Jean Bodin. Es uno de los fundadores del absolutismo y sus ideas hicieron aporte a la doctrina mercantilista. Otro representante también lo es Jean Baptiste. Este fue asesor de finanzas de Luis XIV. Y por último, Antonio Serra. Es el máximo exponente del mercantilismo en Italia. Las monarquías absolutas. Históricamente, estas surgen en Europa occidental, a partir de las monarquías autoritarias al final de la Edad Media. Es un sistema de gobierno donde el rey tiene el poder de todo. Aquí no hay división de poderes. Aunque las autoridades administrativas de la justicia tengan autonomía, el monarca tiene la última palabra hasta en los tribunales de última instancia. Su forma de economía es la explotación de la tierra perteneciente a los nobles. Una de sus características es poder divino, poder que emana de Dios, poder vitalicio o hereditario. La condición de monarca a rey pasa de padre a hijo. Poder absoluto es donde no existe división de poderes. Y ejército profesional, pues las posesiones del rey deben ser resguardadas y cuidadas por ejército profesional muy preparado y capacitado pertenecientes a la realeza. La monarquía absoluta terminó el 3 de septiembre de 1791. Al jurar la Constitución, el rey Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Estas terminaron el 21 de septiembre de 1792, cuando la Asamblea Legislativa se opusieron a lo que eran las monarquías autoritarias, dando paso a la Primera República Francesa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Leoani Ramírez y le estaré hablando sobre el mercantilismo y las monarquías absolutas. El mercantilismo surgió en el siglo XVI en Europa y sustituyó un sistema feudal imperante desde la Edad Media. Luego se extendió hacia un sistema comercial muy popular entre el siglo XVII y XVIII. Es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basado en la acumulación de los metales preciosos. Una de sus características es fuerte intervención del Estado para controlar el comercio y organizar las exportaciones y las importaciones de los metales preciosos. Concepto de balanza comercial.
busca un balance positivo, impulsando las exportaciones para enriquecerse a través del intercambio comercial. Otra característica es impuestos aduaneros sobre las exportaciones. Uno de sus representantes fue Thomas More, de origen inglés. Fue quien expuso la importancia de las exportaciones. Uno de sus aportes fue la balanza comercial y el comercio exterior. Otro representante fue Jean Bodin. Es uno de los fundadores del absolutismo y sus ideas hicieron aporte a la doctrina mercantilista. Otro representante también lo es Jean Baptiste. Este fue asesor de finanzas de Luis XIV. Y por último, Antonio Serra. Es el máximo exponente del mercantilismo en Italia. Las monarquías absolutas. Históricamente, estas surgen en Europa occidental, a partir de las monarquías autoritarias al final de la Edad Media. Es un sistema de gobierno donde el rey tiene el poder de todo. Aquí no hay división de poderes. Aunque las autoridades administrativas de la justicia tengan autonomía, el monarca tiene la última palabra hasta en los tribunales de última instancia. Su forma de economía es la explotación de la tierra perteneciente a los nobles. Una de sus características es poder divino, poder que emana de Dios, poder vitalicio o hereditario. La condición de monarca a rey pasa de padre a hijo. Poder absoluto es donde no existe división de poderes. Y ejército profesional, pues las posesiones del rey deben ser resguardadas y cuidadas por ejército profesional muy preparado y capacitado pertenecientes a la realeza. La monarquía absoluta terminó el 3 de septiembre de 1791. Al jurar la Constitución, el rey Luis XVI hace pasar a Francia de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Estas terminaron el 21 de septiembre de 1792, cuando la Asamblea Legislativa se opusieron a lo que eran las monarquías autoritarias, dando paso a la Primera República Francesa. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Antonio Zuna Guerrero y les estaré hablando sobre el punto número 3, el Renacimiento en Italia y en otros países. El Renacimiento italiano se dio inicio en una época de grandes cambios culturales, en los siglos XV y XVI. Se produjo en Italia un formidable movimiento artístico y de grandes logros que superó al de otros países. El Renacimiento tiene un significado explícito, ya que representa el renovado interés del periodo en la cultura de la antigüedad clásica. Las ciudades italianas tenían una visión muy amplia del mundo y no podían conformarse con el estrecho horizonte intelectual del feudo. El centro de origen y el primer lugar donde cobra fuerza el Renacimiento es en Italia, debido a su desarrollo comercial y político, y en parte a la tradición del Imperio Romano, que nunca se había extinguido por completo, y a sus numerosas ruinas antiguas. Algunos de los países en el Renacimiento fue España. El impacto no fue tan fuerte como en el de otros países. Ellos siguieron siendo un poco con sus creencias medievales. Alemania, en cambio, no fue de muchas obras, por excepción al artista Alberto. Los Países Bajos, el impacto fue bárbaro. Mucha gente cambió su punto de vista y su arte muy gótico. En Francia fue muy fuerte, ya que comenzó desde un momento
muy temprano de los italianos, haciendo a los franceses con una forma de pensar muy parecida a la de Italia, a los italianos. Las clases sociales tienen ciertos factores que provocaron una organización social, que ayudaron al nacimiento y a la expansión del Renacimiento, y estos factores son el nacimiento de los estados modernos, los cambios en el sistema de producción artesanal y el precapitalismo, el descubrimiento y conquista de nuevos mundos, el descubrimiento o surgimiento de grandes inventos como el papel, las gafas, el molino, la brújula, la astrolabia, el telescopio, etcétera. Bueno, el arte, como una de las creaciones humanas, resultó una actividad valorada y fue la principal disciplina por la cual se manifestó el movimiento renacista, que se basaba en la observación del mundo y su expresión a través de la razón y del conocimiento. Bueno, dentro del arte está la pintura y la escultura del Renacimiento italiano, y en ellas se pueden distinguir 4 escuelas, las cuales fueron la escuela florentina, cuyo jefe era Miguel Ángel, y cuya característica era la grandiosidad en la concepción, en la ejecución de obras. También tenemos la escuela romana, cuyo jefe era Rafael Sanzio, y se manejaba en la técnica muy depurada de lo que era el dibujo y el modelado. También tenemos la escuela de Lombarda, encabezada por Leonardo da Vinci, quien se distinguió por la belleza del colorido. Como bien sabemos, Leonardo da Vinci nació en el 1452, murió en el 1519. Esta fue una de las grandes figuras del Renacimiento italiano. Leonardo da Vinci fue un artista florentino de cualidades geniales. Se reveló como pintor, filósofo y un hombre de ciencia. En la pintura ha dejado una obra maestra a la cual tienen mucha admiración durante los siglos, y actualmente en el Museo de Louvre en París está la célebre Gioconda. Gioconda fue un pequeño retrato de la mujer, donde Leonardo ha conseguido la maravilla de reproducir en una sonrisa misteriosa toda la psicología femenina. También tiene como una de las grandes obras que fue titulada La Cena, que reproduce el instante en que Cristo, en casa de Lázaro en Betania, durante la última cena con sus discípulos, expresa su presentimiento de uno de los grupos que ha de ser el traidor. Leonardo fue un filósofo y poeta, compuso versos y escribió un libro de pensamientos al que pertenece la expresión de: para amar es preciso comprender. Esta fue la expresión de Leonardo da Vinci. La cuarta y última escuela fue la escuela veneciana, cuyos jefes más notables fueron Pablo Verones, Tiziano y el Tintoretto. Su característica principal fue la gran serenidad que tenían y la inquietud en todos los personajes de la escena. Bueno, la religión en el Renacimiento, la iglesia perdió un poder social, se dividió la idea de la religión y del hombre. Si bien el arte renacista tomó como figuras principales a los ángeles, los apóstoles y a Dios, su pintura ya no ubicaron a la razón como algo impuro o prohibido, sino que el conocimiento ganó terreno y prestigió en desmedro de la religión. Es cuanto hasta aquí en mi exposición.
Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lucely Carina Monegro, pertenezco al grupo 5 y vengo a explicarles sobre la etapa de la transición en Europa y España. El proceso de la reforma religiosa comenzó en el siglo XVI, podemos destacar algunas de sus causas, los abusos cometidos por la Iglesia Católica y en cambio la visión del mundo fruto del pensamiento renacentista. También denuncias de piedad religiosas. En la Inquisición, el término Inquisición hace referencia a varias instituciones, el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Lenguet, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los captores albigenses. En la Contrarreforma, frente a la disgregación que estaba sufriendo la Iglesia Católica, inició la Contrarreforma, el muy prolongado concilio fija los principios católicos, condenan la libre interpretación. Las guerras religiosas. En Francia se divulga la versión calvinista del pensamiento. Sus adoptos reciben el nombre de ibonetes. Hoy hay una guerra hoy en día muy dura. España está a favor del bando católico e Inglaterra a favor del protestante. La guerra termina en 1684 con la paz Westfalia. En los Países Bajos, los holandeses lucharon por su independencia, lo que originó la guerra de los 80.